Esta es la pregunta clave. Esta es la pregunta que el Señor nos ha estado haciendo durante ya semanas. Esta es la pregunta que define nuestra vida. Yo soy lo que creo. Yo hago lo que creo. Mis decisiones, mis pasos, mis acciones, todo nace de algo que creo. El asunto es que muchas de las cosas que creemos lo hacemos en automático. No estamos conscientes de lo que estamos creyendo. No estamos conscientes de por qué hacemos las cosas. Y por eso nos hemos tomado tiempo para detenernos y observar, bueno, ¿qué es lo que creo? ¿De qué se trata creerle a Dios? ¿Y cómo voy a caminar yo con eso? ¿Sí? Así que vamos a orar esta mañana o esta tarde ya y vamos a pedirle al Señor que tu Espíritu Santo, Padre, venga sobre nosotros poderosamente, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, enseñándonos, Señor, porque queremos caminar contigo. Y solamente a través de la fe podemos caminar contigo, Señor. Así que te pido, Padre, que todas aquellas ideas, de todas aquellas confusiones, que todos aquellos descuidos que luego tenemos, Señor, tu Espíritu venga sobre nosotros con fuego, Señor, y traiga profundas y poderosas convicciones a nuestro corazón para que por ellas caminemos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tome su asiento, por favor. Yo también voy a tomar el mío, porque quise este día tener una conversación con usted al respecto precisamente de este desafío de caminar nosotros en fe. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, nosotros ya aprendimos que la fe que opera en nosotros no es nuestra fe. ¿De quién es la fe? Es la fe de Dios que Él ha impartido en nuestros corazones. Recuerda que la fe humana, la fe de echarle ganas, la fe de ser positivo, todas estas, ¿verdad?, no pueden cambiar el corazón humano. No nos pueden reconciliar con Dios. Pueden traer ciertos beneficios temporales, ¿verdad? Ser positivo no es una cosa mala, pero no pueden reconciliar tu alma con el Creador. No pueden traer salvación. Entonces para nosotros es vital que nosotros entendamos que esta fe, la fe que Dios nos ha impartido a través de su Hijo Jesucristo, es completamente diferente a todas las demás ideas que nosotros hayamos tenido acerca de fe, como vamos a ver también el día de hoy. Así que antes de empezar, para que todo el mundo pueda estar así súper bien conectado, les voy a contar una historia graciosa que escuché hace unos días. ¿Está bien? ¿Quiere escucharla? Esa historia graciosa es la forma que pastores decimos chiste para que no suene inapropiado. Resulta que había un ranchero fresón, de esos que viven cerca de la ciudad, tienen trocas del año, ¿verdad? Y él tenía 2 hijos gemelos, iban a cumplir 10 años. Uno de sus gemelitos era un niño de una fe enorme, era un niño de fe tremenda, y el otro no tenía ni papa de fe. Sí, pero 2 gemelos idénticos, pero totalmente diferentes en su forma de responder a la vida. El papá decide hacer un experimento. Entonces va y compra todos los juguetes que a un niño de 10 años le pueden interesar. Electrónicos, bicicletas, patinetas de esas eléctricas, todo lo habido y por haber, y lo envuelve todo, ¿verdad? Y lo pone todo en el cuarto del niño. Y en el cuarto del otro niño, él llena el cuarto de boñigas de caballo. ¿Sí sabe lo que son boñigas? No todo el mundo sabe. Bueno, boñigas son esas cosas redondas o verde oscuro que huelen feo, que salen de la parte de atrás del caballo. ¿Ya me captó de qué estoy hablando? ¿Sí? Total, pasa el rato, llegan los niños, ¿verdad? Y después de un rato él oye a un niño llorar desconsoladamente. Pero es un llanto terrible y él corre para ver y abre la puerta y encuentra uno de sus gemelitos sentado rodeado de 100 juguetes nuevos, ¿verdad? Todos ya abiertos, y el niño está llore y llore y llore. Le dice: ¿qué te pasa, mijo? Dice: es que ahora todos mis amigos me van a tener envidia. Dice: y además mira todas las baterías que necesito comprar. Total,
Hay gente que no le das gusto con nada, ¿verdad? Y luego él oye un ruido del otro lado del pasillo, unos gritos de alegría, y él corre al otro cuarto, abre la puerta y ahí está el otro niño saltando en medio de todas las muñecas de caballo, ¿verdad? Y le dice: mi hijo, ¿por qué estás tan contento? Dice: papá, es que seguramente tiene que haber un pony escondido por aquí. Así que la lección es esta: cuando usted le toque en su vida un momento de buñigas, busque el pony. Me encantó la historia, pero es que de veras hay gente que no sabe cómo conectarse con la fe, y hay gente que sí. Y nosotros estamos aprendiendo cómo yo voy a colaborar con la fe una vez dada a los santos. La fe que ha sido impartida a nosotros, esa medida de fe que Dios depositó en nosotros, y que esa fe es la que transforma todas las cosas. No es mi fe. Yo no tengo que producir fe, pero sí necesito colaborar con la fe que me ha sido dada. Muy bien. Ahora, el asunto con la fe es que nosotros pensamos que existe fe y lo contrario es incredulidad. Pero en la Escritura lo que nosotros encontramos es algo bastante diferente. Lo contrario de la fe no es incredulidad. Y le quiero llevar al pasaje central de toda la doctrina del Nuevo Testamento, y es Habacuc capítulo 2 versículo 4. De este pequeño versículo se desarrolla toda la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, y dice así, Habacuc 2:4. Si quieren nada más apúntelo, porque este es un librito de menos de 2 páginas en el Antiguo Testamento, y dice así: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escúchelo atentamente. Dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí tenemos dos cosas contrarias, dos cosas que chocan entre sí, y son la fe de Dios y el orgullo humano. Y resulta que el peor enemigo de la fe que Dios nos ha dado no es la incredulidad, no son otras cosas, es el orgullo humano. Eso es lo que nulificará la fe que Dios nos ha dado en cualquier circunstancia. ¿Y cómo nosotros vamos a caminar venciendo o eliminando el orgullo para que la fe de Dios pueda dar todo su fruto en nosotros? De eso se trata esta plática. ¿Por qué? Porque mi interés, y más que yo el interés de Dios, es que tú aprendas a caminar en fe y que como resultado tú des mucho fruto para Dios. Pero tu enemigo número uno es tu propio orgullo. Escúchenlo como dice en la Nueva Traducción Viviente, en la versión en inglés, dice así: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe en Dios. Lo quiero leer de nuevo. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe en Dios. El mundo te dice: confía en ti mismo. El mundo te dice: tú sí puedes. Y la Escritura dice que esa es la evidencia de un corazón o de un alma torcida. Dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, su reacción ante la vida es orgullo. Cuando su alma no es recta, esta es la forma en que va a responder a todo lo que la vida le trae. Y el orgullo es así, como vamos a ver, tiene muchas facetas y muchas maneras de descubrirse o de encubrirse, perdón, ¿sí? Pero el justo no vive por lo que él logra, por lo que él, es que mi familia, es que mi apellido, es que yo tengo este servicio. El justo vive por su confianza en el Señor. Ahora, el asunto acerca del orgullo es que el orgullo es como el mal aliento, ¿sí? El último en darse cuenta es el que lo tiene. ¿Te ha tocado tener una conversación con alguien que tiene el aliento muy malo?
¿sí? Y él plática y plática y tú reteniendo el aliento, ¿verdad? Y yo aprendí hace tiempo un consejo muy importante, que nunca rehuses cuando alguien te ofrece una menta. Si alguien te ofrece una menta, tú tómala e inmediatamente cómetela, porque por algo, dile al vecino, por algo te lo ofreció. Pero uno no se da cuenta, ¿sí? El orgullo es un pecado oculto a los ojos del que lo trae y se disfraza de muchas maneras. Entonces yo me puse a estudiar, dije, ¿cómo es que el alma se enorgullece? Cuando el hombre no es recto, ¿cómo es que su alma reacciona? Y empecé a ver varias cosas, ¿verdad? Una de ellas, pudiéramos llamarle la ofensa, cuando alguien te ofende. Ya sea porque alguien te hizo algo injusto, porque alguien te insultó por alguna razón y tu respuesta es enorgullecerte, es reaccionar, es ¿por qué me voy a dejar? ¿Y tú quién eres para decirme algo? Y cosas por el estilo. Y es una respuesta súper común, ¿sí? Y contraria a la fe. Porque nosotros vemos en la vida de Jesús y en la vida de hombres y mujeres de la Biblia que esta no es la respuesta que nos conduce a una conexión con Dios. Entonces, una es cuando somos ofendidos. Y por eso Jesús dio tanta enseñanza acerca de cómo reaccionar cuando alguien me ofende o cuando alguien de alguna manera me perjudica, ¿sí? Otra es la humillación. Cuando nosotros somos humillados por alguien o cuando sentimos que estamos en peligro de ser humillados, hay una reacción tremenda. Yo no me voy a dejar pisotear, a mí nadie me va a ver de tejas para abajo, a mí nadie me va a despreciar. Y hay una reacción de orgullo, de me defiendo, de yo sí valgo y yo sí soy alguien y tú no eres mejor que yo. Y ese tipo de reacción es muy común en nosotros y es todo lo contrario a la fe de Cristo, como ahorita vamos a ver. También nosotros cuando nos sentimos inseguros, ¿verdad? Y la verdad es que los seres humanos somos muy inseguros. Y ay, ¿cómo me estarán viendo? ¿Y qué pensarán de mí? Y ay, ¿por qué se rió esa persona? ¿Se estará riendo de mí? Y el asunto es que la inseguridad es simplemente la otra cara de la moneda del orgullo. Pero es la misma cosa. Porque gente insegura no puede ser humilde. Y gente humilde no es insegura. Lo voy a repetir. Gente insegura no puede ser humilde y gente humilde no es insegura porque es simplemente otra expresión de orgullo. Y todas esas veces que uno anda, ay, ¿y por qué esto y lo otro? ¿Y qué dijeron? Y todo es simplemente el orgullo humano saliendo a flor de piel. También vemos nosotros lo que le pasa a tantas personas que no entienden que fe implica pedir. Y vemos que muchas personas no saben pedir, no saben reconocer su necesidad. ¿Y cómo lo ves? Hasta lo vemos como algo de parte de la buena educación. ¿Cómo estás? Muy bien, todo está muy bien. No, ahí la llevo. No, gracias a Dios, saliendo adelante, ¿verdad? No, todo está magnífico. Y no es cierto. Y no puedes ejercer fe si no sabes pedir. No puedes ejercer fe si no sabes reconocer una necesidad, porque pues ¿para qué la quieres? Y esto lo vemos mucho simplemente en los hombres, ¿verdad? Es muy común que los hombres no piden ayuda, no piden consejo, no vienen y dicen, oye, la estoy regando. Lo vemos cuando hay fracasos y todos hemos fracasado. De hecho, ninguno de nosotros estaríamos aquí si no hubiéramos fracasado ante Dios. Y hemos fracasado a veces en el matrimonio, fracasado con nuestros hijos, fracasado en nuestra economía, fracasado en los estudios. Pero nunca lo sabrías por preguntar. No, todo está bien y verás. Y hasta sacamos versículos. No, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? De un mal sale un bien. Y muchas frases con tal de no decir estoy amolado. Muchas veces yo he visto en la vida que las personas más orgullosas al mismo tiempo son las más amoladas. Pero Dios me libre de reconocerlo, de pedir ayuda o decir no sé qué estoy haciendo o ayúdame porque no sé cómo proseguir, no sé qué hacer ahora.
todas estas son manifestaciones del orgullo humano, el peor enemigo de la fe una vez dada a los santos. El peor de todos los enemigos. Luego entra la comparación. Por muy bien que hagas algo, siempre habrá alguien mejor que tú y siempre habrá alguien peor que tú. Pero siempre, si tú te comparas con alguien mejor que tú y te hundes en el desánimo, es orgullo. Y si te comparas con alguien que no ha hecho lo que tú has hecho y te sientes muy bien, también es orgullo. La autolástima. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me va tan mal? Si yo no me merezco esto. Y cada vez que uno entra en un plan de autolástima, y todos lo hemos hecho, es lo que yo estoy diciendo, yo soy mejor que lo que me está sucediendo. Yo he actuado mejor, yo merezco más que esto. Y todo eso destruye la fe. Todo eso aniquila toda posibilidad de colaborar con la fe de Dios que ha sido depositada en los corazones de los santos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a responder a esto? Me llevó el Señor a una oración que yo quisiera que hiciéramos nuestra, que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 19. Es una oración del rey David. Y es una oración que tú y yo debemos hacer propia. Escucha lo que dice a partir del versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores ocultos, sí, y el principal sigue. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no me dominen. Que el orgullo no me domine, el orgullo que no puedo ver. Porque de todas las faltas que tiene el ser humano, el orgullo es el que menos puede ver en sí mismo. Y el salmista está clamando y dice, presérvame de mi propio orgullo, guárdame de las soberbias, que no me dominen, que no me dominen. Y todos tenemos en nuestra memoria tiempos en el cual la soberbia nos ha dominado y hemos reaccionado incontrolables, ya sea para abajo en depresión, ya sea para arriba en ira. Pero qué diferente esta oración de tantas oraciones que hace la raza humana. De Señor, sácame de esta y ayúdame con esto, y Señor aquí y allá. Y el rey David está orando y dice, líbrame de mi propio orgullo, líbrame de las soberbias, preserva a tu siervo de las soberbias, que no me lleguen a dominar. Una oración que debemos hacer propia, una oración que debe salir de nuestros labios con frecuencia y con pasión, porque es tu peor enemigo. De todos los enemigos que tú tienes, el orgullo tuyo es el peor. Escucha esto que sucede un libro atrás, en el libro de Job. Interesante el libro de Job, porque de todos los libros de la Biblia fue el primero que fue escrito. Interesante porque el libro de Job empieza con Satanás y termina con Satanás. Y hay mucha conversación en medio, muy confusa, por cierto, pero empieza con Satanás y termina con Satanás. Al principio nos describe a Job, un varón temeroso de Dios, apartado del mal, y entonces nos lleva una escena en el cielo y todos los hijos de Dios, es decir, los ángeles, vienen a reportarse con Dios, y entre ellos viene Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Dice, pues de andar por aquí, por allá, por toda la tierra. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que es temeroso de Dios, recto, apartado del mal? Y yo estaba pensando cuando leí eso, le dije, Señor, cuando se trata de mí, tú no presumas de mí, ¿ok? Tú no le digas nada a nadie, guárdame a mí, si algo hago bien, guárdalo en secreto, por favor. Porque a Job no le fue muy bien con esa presumida. Y ya saben la historia, Dios la acusación de Satanás es que el ser humano solo busca a Dios porque le conviene. Y voltea y dice, fulanito, la única razón que está en la Biblia, la única razón que está en la iglesia es porque tú lo cuidas, es porque tú le das cosas que él necesita o que ella necesita. Y esta es la misma acusación que hasta el día de hoy él hace día y noche en contra nuestra, que somos convenencieros, que realmente no nos importa a Dios ni lo amamos, lo que amamos es las cosas que él nos puede dar.
Qué fuerte acusación y qué importante es que nosotros demostremos que esa acusación es falsa. Amén. No oí un amén tan fuerte como lo quisiera, así que les voy a dar una segunda oportunidad. Amén. Así es, familia. El asunto es que sucede toda clase de tragedias. Job pierde absolutamente todo, su familia, él termina gravísimamente enfermo, en una condición terrible, y luego llegan sus amigos y aquellos se vuelven toda una discusión, ¿verdad? Y al final Dios interviene en la discusión y Dios empieza a hacerle una serie de preguntas a Job. Y básicamente le demuestra a Job que Job no sabe de lo que está hablando, no sabe de lo que se trata la vida. Y Job termina así agachadito, ¿verdad? Entendiendo, yo aquí he sido un necio. Y escuche cómo termina la intervención de Dios cuando Él está trayéndole entendimiento a Job. En el capítulo 41 empieza a hablar de Leviatán. Leviatán es un dragón del mar. Es un animal terrible. Y dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y empieza a describir a este animal extraordinario. Y en el versículo 22 dice lo siguiente: en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. En la cerviz es esta parte del cuello, aquí atrás. Es donde Dios en muchos lugares de la Biblia le llama a su pueblo un pueblo de dura cerviz, donde nos llama a no endurecer la cerviz, que eso representa el orgullo, la terquedad del orgullo, ¿sí? Y a su pueblo una y otra vez, inclusive Esteban cuando predica a todo el liderazgo de los judíos, les dice, oh pueblo de dura cerviz, o sea, orgullosos, testarudos. Y lo que Dios le dice a Job, dice, la fuerza de tu enemigo está en el orgullo humano. Es donde está su poder. Su poder no está en encantamientos y en fórmulas de brujería. Su poder está en el orgullo de los seres humanos. Ahí es donde Él toma dominio sobre ellos. Y dice, y cuando eso sucede, delante de Él se esparce el desánimo, el desaliento, la fe se hunde. Porque el enemigo de la fe es el orgullo. El que destruye toda posibilidad de caminar en la fe de Dios es el orgullo humano. Nos vamos al final del capítulo 41. Dios está cerrando aquí su discurso ante Job y escucha lo que le dice. Versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Está hablando de Leviatán. Dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Otra traducción dice, es rey sobre todos los hijos del orgullo. Wow. Cuando tú y yo caminamos en nuestro orgullo humano, en sus muchas diferentes maneras de manifestarse, nosotros hacemos a Satanás rey sobre nuestras vidas. No a Cristo, a Satanás. Cuando nos dejamos llevar por las diferentes trampas que el orgullo nos pone, el resultado es que Satanás tiene derecho sobre nosotros, porque en mi orgullo está su fuerza. Esa es la razón que Jesús dijo acerca de Satanás, dijo, el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí, absolutamente nada. Mi pasaje favorito de la Biblia, de todos los versículos de la Biblia, es Mateo 11:28. Dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, dice, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué manera de describirse a sí mismo? Este es el Hijo de Dios, este es el creador del universo, este es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él dice, yo soy manso y humilde de corazón, síganme, aprendan de mí esta forma de vida. Y el diablo no tiene nada en mí,
¿Por qué? Soy manso, soy humilde. El diablo no venció a Jesús, no le puso una trampa y lo mató. Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar, pero nadie me la está quitando. Wow. Cuando yo pienso en la manera en que Dios se hizo hombre, pues si yo fuera Dios, yo hubiera venido, no sé, de unos 3 kilómetros de estatura, ¿verdad? Y hubiera agarrado el diablo entre mis dedos y lo hubiera molido como uno muele un mosquito. Pero Jesús vino como uno de nosotros, humano, frágil, pobre, en un país pobre. Y en esas condiciones de humildad venció para siempre al enemigo de nuestras almas. No hay otro camino, familia. El camino de la fe es un camino de humildad, porque la fe es de los humildes. Dios ha escogido a los humildes para que sean ricos en fe. Pero no puedo tener las dos cosas. No puedo ser un hombre de fe y al mismo tiempo darle lugar a mi orgullo. No puedo tener las dos, porque el orgullo matará toda posibilidad de fe. Y de hecho, cada vez que yo voy a escoger el camino de fe, va a contradecir mi carne, que es orgullosa, porque la carne nunca quiere lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios me pone una cosa por delante, escogerla va a significar decirle no a mi orgullo, no a mi carne, porque la fe siempre contradice a la carne, que la carne nunca quiere lo que es de Dios. Y ahí es donde esto se vuelve intenso, porque quiero creerle a Dios, pero pues si yo, como dicen los que andan amolados, pues ando por los suelos, pero el orgullo me levanta. Y es un dicho que hasta nos da risa y es terrible, porque toda la razón de nuestros fracasos en el caminar con Dios están relacionados con el orgullo, porque en nuestro orgullo está la fuerza de nuestro enemigo. Estaba escuchando a un orador hace unos días y me impactó mucho, porque estaba él enseñando del mismo texto que yo leí esta mañana en la Biblia. Estaba hablando de Sansón, y Sansón fue una catástrofe. Tenía un don de Dios, tenía una unción de Dios, estaba consagrado a Dios, ¿verdad? Era nazareno. Sin embargo, él era un desastre, engreído y descuidado, y el asunto es que Dios usó los errores de Sansón. O sea, los errores de Sansón no detuvieron a Dios ni le estorbaron. Y te menciono esto porque, y esto es lo que estaba diciendo este pastor, dice, es que cuando Dios te escogió, Él sabía todos tus defectos, conocía todas tus debilidades y las integró en su fórmula para contigo. Y tus deficiencias no le impiden a Dios cumplir su propósito. Es más, tus deficiencias, y escúchame bien, son tu punto de contacto con el Señor, no tus virtudes. Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio 7:7, dice: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos. Cuando vamos a decir que tú tienes un pecado muy fuerte de envidia. Ahora, a nadie nos gusta reconocer la envidia, porque la envidia es un pecado vergonzoso. Sí hay una envidia de conversación donde dice: ay, cómo te envidio, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquella cosa oscura, mala, que te corroe el interior porque odias a una persona porque tiene algo que tú no tienes. Y admitírtelo aún a ti mismo es vergonzoso. Y cuando tú te das cuenta de que tienes eso y clamas al Señor y dices: ten misericordia de mí, sácame este veneno de mi corazón, y de repente encuentras que tú estás en contacto con Dios. Y tu contacto con Dios no vino por una virtud o algo que tú hiciste, sino vino porque tu pecado te llevó a clamar a Él por misericordia, y ahí es donde fe sucede. Así que Dios no te escogió por tus fuerzas, te escogió por tus debilidades.
Así que deja de enorgullecerte acerca de cualquier. Es que mi familia, Dios no te escogió por tu familia. Es que yo en mi trabajo, Dios no te escogió por tu trabajo. Es que yo siempre he sido así. Dios no te escogió por eso. Te escogió por aquello que ocultas. Te escogió por aquello que te avergüenza. Porque es ahí donde puedes ejercer fe. Porque fe solo es posible donde tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Y es en el lugar de tu debilidad y de tu fracaso donde tú puedes voltear con Dios y decirle: ten misericordia de mí. Y ahí sucede la conexión. Recuerden al ladrón en la cruz, vociferando los dos ladrones, maldiciendo a Jesús en medio de la agonía que ellos mismos estaban viviendo. Y de repente uno entra en razón y dice: ¿qué estoy haciendo? Él no merece estar aquí, yo sí merezco estar aquí. Y cuando él finalmente enfrentó su fracaso, entonces pudo conectarse por la fe con Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Y fue salvo. A ese ladrón tú lo vas a conocer en la gloria, ¿sí? Y no entró porque Dios lo escogió, porque él tenía algo bueno, lo escogió por sus debilidades. Yo quiero recalcarte eso. Es más, si yo no enseño nada más este día, con esto tú puedes llegar a verdaderamente experimentar una revolución en tu vida. Dios te escogió por aquello que a ti te avergüenza. Dios te escogió por aquello que es tu debilidad y tu defecto. Porque ese es el punto donde tú dejas de insistir en tu propia capacidad y entonces apelas a la misericordia de Dios. Y eso, mis amados, es fe. Ahí es donde fe sucede. Por eso no puede haber orgullo en el que sigue a Cristo. Por eso ninguno de nosotros puede tomar una postura de que yo hice y de que yo esto, porque no fuimos escogidos por esas causas. Fuimos escogidos por nuestra debilidad. El apóstol Pablo agrega un pasaje que me lo habló el Señor. Hay cosas que yo estudié y leí, busqué, pero me lo habló el Señor y está en Romanos capítulo 3 y dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues queda el orgullo? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Escúcheme atentamente, ¿sí? No hay mandamiento suficientemente poderoso para que tú venzas tu orgullo. No lo hay. No hay ninguna cosa que Dios te pueda ordenar, no hay ninguna disciplina que tú puedas abrazar que venza tu orgullo. Podrás vencer 1000 defectos, podrás vencer 1000 malos hábitos, pero el orgullo no lo vences. No hay mandamiento en el Antiguo Testamento, no hay cúmulo de mandamientos suficiente para vencer el poder del orgullo. Entonces, ¿cómo se vence el orgullo? Te lo leo de nuevo. ¿Dónde pues queda el orgullo? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Fe y orgullo son enemigos a muerte. Y la fe abrazada destruye el orgullo, porque en la fe toda la gloria es de Dios. Todo lo hizo Él. Y la razón por la cual yo estoy en Cristo y tengo vida eterna no tiene nada que ver con que yo hice lo correcto, tiene que ver con lo que Él hizo. Mis debilidades entonces son lo que me llevan al lugar donde puedo confiar en el Señor. Y no es para que uno diga: pues voy a seguir haciendo males para que vengan bienes. De hecho, esa es una acusación falsa que está también en la Biblia, que se hace en contra del pueblo de Dios. No. El reino de Dios nos saca en victoria, pero nosotros no fuimos escogidos por lo que hicimos bien, sino por las debilidades de nuestra vida. Hace años escuché a Chuck Colson. Para aquellos de ustedes que no conocen, Chuck Colson fue el abogado de la Casa Blanca en los años de Watergate. Watergate fue el escándalo que causó la renuncia, la única renuncia de un presidente norteamericano. Y Chuck Colson era el abogado más poderoso del planeta Tierra, punto. Por su parte en todo el crimen que hizo el presidente aquel, Chuck Colson fue a dar a la cárcel. Imagínense, de la Casa Blanca a la cárcel, la humillación era absoluta. Y en la cárcel él se convierte a Cristo.
Y él empieza a servir al Señor dentro de la cárcel. Y después de que sale de la cárcel, sigue sirviendo al Señor en cárceles por todo el país y por todo el mundo. Y escribió varios libros. Y en una entrevista yo le escuché decir lo siguiente. Dijo, yo le pregunté al Señor, ¿por qué no me alcanzaste cuando yo estaba en la Casa Blanca? Cuando yo tenía poder, cuando yo tenía influencia, cuando yo tenía dinero. Yo pudiera haber hecho tantas cosas por ti. Y el Señor le dijo, es que todo lo que tú podías hacer a mí no me servías. Lo único tuyo que a mí me sirvió fue tu humillación. Lo único tuyo que a mí me sirvió fue tu humillación. Y dijo, todo mi servicio a Dios, todo lo que le ha dado sentido a mi vida, todo lo que ha causado que haya fruto, fue mi humillación de estar en la cárcel, lo peor que jamás me ha sucedido en la vida. Eso es lo que Dios usó. Amados, ¿por qué estamos nosotros tratando de revolver la fe de Cristo con el orgullo nuestro? ¿Por qué queremos pararnos y quedar bien? ¿Por qué queremos decirle al mundo, yo sí valgo? Si el puro hecho de que estemos en Cristo es demostración de que nosotros no la hicimos y necesitamos un Salvador. ¿Sí? Solo el que no sabe nadar necesita un salvavidas. El que nada bien no necesita salvavidas, y el que necesita salvavidas es porque no supo nadar. Eso somos nosotros. No andamos presumiendo nosotros de que sabemos nadar, andamos presumiendo del salvavidas que nos sacó del agua, ¿verdad que sí? Ese es nuestro orgullo, esa es nuestra gloria. Como dice la Escritura, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Vuelvo entonces con las palabras de Jesús. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Quiero que cierres tus ojos un momento y digas en voz alta esas palabras. Yo soy manso y humilde de corazón. Quiero que te imagines a Jesús por un momento delante de un planeta que Él hizo, diciéndoles, yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que a mí me alcanzó para Cristo. Cuando yo descubrí que Él era humilde, deshizo todo mi orgullo. No me pude resistir más. La Escritura dice lo siguiente acerca de Jesús. Se encuentra en la epístola de los Hebreos. Y quiero leértelo en Hebreos 12. Dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, el autor y consumador o completador de la fe. Nuestros ojos están puestos en este manso y humilde Salvador. Él es el que nos dio la fe, Él es el que la está completando. Como les dije en semanas pasadas, esta fe ha sido depositada en corazones fragmentados, en gente incompleta, quebrada, porque la raza humana está quebrada. Yo pensaría, no, primero enderézame y arréglame y luego me depositas este tesoro. En ese cuerpo y en ese corazón roto, Dios depositó su santísima fe y ahora le está completando hasta que estemos completos. Dice, para que esto suceda, tus ojos en Jesús. No, olvídate de todo lo demás, tus ojos en Jesús. Y luego dice así, y se los vuelvo a leer, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego nos da un ejemplo, el ejemplo clave de la fe de Jesús. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la humillación, y se sentó a la mano derecha del trono de Dios. ¿Quieres saber cómo es fe? Aquí está el ejemplo. El Padre le dio una promesa de un gran gozo, de una gran recompensa, que era Él, que Él los iba a tener a todos nosotros. Y por el gozo puesto delante de Él, aceptó la humillación. Es que el asunto de la cruz, amados, no fue principalmente el dolor. O sea, la cruz nosotros la vemos como algo terrible y lo fue. No hay tormento humano inventado más terrible que una crucifixión. Pero el asunto de la cruz era la absoluta humillación pública que la cruz significaba. Colgado desnudo en un cruce de caminos, retorciéndose de dolor, a veces por días enteros. Ese era el peor castigo que Roma pudo inventar. Y Jesús aceptó la humillación
por causa de lo que se le había prometido. Una traducción dice, conquistó la humillación, venció la humillación, porque tenía sus ojos puestos en el galardón, en la promesa de Dios. Eso es fe. Que tú ves más allá de lo que te va a costar. Y en este mundo caído sí te va a costar, pero ves más allá a lo que Dios ha prometido. Y Jesús obtuvo la recompensa, y esa recompensa somos nosotros, iglesia. Dice, no, la recompensa fue que se sentó a la mano derecha del Padre. Él ya estaba a la mano derecha del Padre. Su recompensa fue recuperarnos a nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo 16, que por cierto lo cita Pedro en su predicación en el libro de los Hechos. Y dice esto que estaba pasando por la mente de Jesús en la cruz. Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta promesa está en el Salmo 16 y Jesús fue a la cruz con esta promesa en mente. Fe, mis amados, destruye el orgullo. Fe acepta la humillación de mi carne. Fe abraza que yo no soy el que tiene la razón, y yo no soy el más importante, y yo no soy la figura central. Fe abraza la promesa de Dios, no la promesa de la carne. No la búsqueda de mi carne, de yo decir yo sí valgo. Fe abraza lo que Dios nos ha prometido. Y mis amados, la fe de Dios siempre da su fruto. Lo que la carne ofrece, nunca. ¿Verdad? Ya lo hemos probado 1000 veces y no funciona. Quiero cerrar con una historia de la Biblia que leí y que me encantó. Y se encuentra en Primera de Samuel, y es la historia de Ana. Y quiero cerrar con esto porque es una historia muy concreta y que nos puede ayudar a nosotros. Resulta que hay un hombre llamado Elcana, y Elcana tenía 2 esposas. Ya de por sí eso es yo no puedo con una veces, ¿verdad? Imagínense con 2. Sonríe Bertalicia. Ninguno de nosotros. Pero el asunto es que tenía 2 esposas y Ana no tenía hijos. Y su contrincante tenía muchos hijos y siempre se lo restregaba en cara a Ana. Y cada vez que iban al tabernáculo, Penina, la otra mujer, le recordaba que ella era estéril, que ella no tenía hijos, que Dios a ella no la quería, que para qué venía ella al tabernáculo y para qué ofrecía sacrificios, si mira nomás no tienes hijos. Y para Ana era una amargura y era una cosa terrible. Y el asunto es de que pues después de que ofrecen los sacrificios, dice que ella está en el tabernáculo, en el patio del tabernáculo, y está ahí el sacerdote Elí, sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios. En el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. O sea, fue una oración desgarradora. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, sería un nazareo. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí sacó en conclusión que estaba borracha. Y le dice, ¿por qué estás aquí en el tabernáculo borracha? ¿Qué no tienes respeto? Salte de aquí, que se te pase la borrachera y entonces vuelve. Yo sé que aquí lo dice más bonito, ¿verdad? Pero vamos, estas cosas no se dicen en forma bonita. Yo quiero que comprendas,
Ana está en el peor momento de toda su vida. Está en el momento más vulnerable porque está llorando a gritos, ¿verdad? Derramando su alma delante de Dios. Y este tipo insensible la humilla públicamente. Y la pregunta es cómo reaccionó Ana. La pregunta es qué pasó cuando el sacerdote se equivocó. Una de las causas que gente deja a Cristo es porque los ministros cometemos errores. Y no es el error del ministro lo que hace que la persona se vaya, es la respuesta o la reacción de la persona ante el error del ministro. Quisiera decirte que ya no vamos a cometer, pero sí vamos a cometer más errores. Es parte de la condición humana. Y Ana voltea y en vez de ofenderse, que tendría todo el derecho, de decirle: viejo insensible, ¿cómo te atreves? ¿Que no ves que estoy aquí yo derramando mi alma ante Dios? Le dice: no, Señor mío, no me tengas por una mujer malvada. Es que traigo una congoja terrible y estaba derramando mi alma delante del Señor. Y Elí, sin todavía saber de qué se trata su congoja, le dice: vete, hija, y Dios te conceda tu petición. Y Ana creyó. Porque escoges orgullo o escoges fe, pero no puedes tener los dos. Y la Escritura dice que Ana se fue y ya no estuvo triste. No había pasado nada, todavía no se embarazaba. Lo único que tenía era la palabra del sacerdote y ella creyó. Y yo te pregunto, ¿qué vas a escoger hoy para este momento y para toda tu vida? ¿Vas a seguir caminando defendiendo tu dignidad y tu orgullo o vas a escoger la fe de los hijos de Dios? ¿Vas a escoger caminar en humildad, más que humildad, en humillación muchas veces, pero en la fe de Cristo? ¿O vas a escoger tu orgullo y tener al diablo como el rey sobre tu vida? Son las únicas opciones. Hay un camino de Jesús, de humildad y de fe, y hay un camino de la carne, el camino de Satanás, del orgullo y todo lo que trae consigo. Queremos fe, por eso estamos aquí. Estamos buscando aprender cómo caminar con Dios, cómo creerle a Dios, cómo colaborar con la fe que ha depositado en nosotros. Pero es tiempo de hacer algo acerca de nuestro orgullo. Ahora, yo sé que no necesito pedir que gente levante las manos ni nada. Todos batallamos con el orgullo, solo que no todos lo vemos o no todos lo queremos ver. Los fariseos vinieron con Jesús y le dijeron: ¿nos estás diciendo ciegos? Y él les dijo: si ustedes reconocieran que están ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen: yo sí puedo ver, entonces su pecado permanece. El problema no era si estaban ciegos o no. Ciegos estábamos todos. El problema es aquellos que no querían reconocerlo. Entonces, todos aquí batallamos con el orgullo. Está integrado en nuestra naturaleza carnal. Pero nosotros podemos escoger orar como el salmista y decir: preserva a tu siervo de las soberbias, que no me dominen. Enséñame a caminar como Jesús, manso y humilde de corazón. Y ahí, mis amados, está el camino de Dios. Ahí es donde nos conectamos con el cielo. Ahí es donde la gloria de Dios puede llenar nuestras vidas y hacer cosas imposibles. Ese es nuestro camino. Entonces, ¿quieres orar conmigo para enfrentar y renunciar al orgullo de tu vida? ¿Quieres hacerlo? Si lo quieres hacer, ponte de pie conmigo. Dios sabe que yo tengo que batallar con mi propio orgullo y lo sabe la gente cercana a mí, ¿sí? Pero yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero seguir al Cordero, yo quiero seguir al manso y humilde de corazón. Y si eso me cuesta una o mil humillaciones, pues ni modo, ¿verdad? Como dijo el salmista: bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda tus estatutos. Así que el camino de Jesús no siempre va a ser grato, pero siempre va a ser bueno, y siempre va a ser fe, y siempre va a ser conexión con el Señor.
Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, libra mi alma, Señor, del orgullo. Preserva a tu siervo de las soberbias. Que no me domine, Señor, este orgullo. Que no me domine, Señor, esta autolástima. Que no me domine, Señor, toda esta inseguridad. Que no me dominen todas estas formas del orgullo, Señor, en mi vida. Oh Padre, guárdame, preserva a tu siervo de las soberbias. En el nombre del Cordero, del que fue inmolado, del que puso su vida hasta la muerte, del que es manso y humilde de corazón, del que nació en un pesebre y murió en una cruz. Oh Señor, preserva a tu siervo de las soberbias.